Gracias. Bueno, el acta de la sesión 104 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 105 ordinaria se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. Y damos lugar a la cuenta y le damos la palabra al señor Se secretario. han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Ministro de Obras Públicas en que da respuesta a un requerimiento de información de esta comisión sobre la concesión pública del embalse La Punilla en la comuna de San Fabián de Alico. En segundo lugar, un oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios por el cual remite en formato CD una copia del informe de análisis de viabilidad de reutilización de aguas grises contratado por esa superintendencia en el año 2011. Y en tercer lugar, una carta de la señora Texia Trigo, de la comuna de San Antonio, mediante la cual hace llegar a la comisión para su conocimiento una denuncia contra la empresa Esval por cobros abusivos y excesivos en su cuenta domiciliaria. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, secretario. ¿Alguna palabra? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Yo quiero proponer que mandemos un oficio a la superintendencia a nombre de la comisión respecto de la denuncia de cobros excesivos de ESVAL. Yo lo hice personalmente como parlamentaria, pero creo que sería bueno que lo tomáramos como acuerdo de la comisión. No tenemos quórum para tomar acuerdo. ¿Sí? Pero sí. No, se acaba se acaba de ir. Lo tomo en 5 cuando vuelva el próximo parlamentario. Entonces, que investigue el caso y que informe. Sí, ¿ya? Y ratificamos igual el acuerdo cuando llegue el próximo parlamentario. Y entramos en la orden del día y tenemos por objeto conocer las modificaciones que ha incorporado el Senado durante el segundo trámite constitucional al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas. ¿No? Y para eso invitamos a don Carlos Esteves, que está ahí en ausencia. ¿Dónde está la cartera? Y si no, bueno, le damos la bienvenida a Tatiana Selume, que es la asesora jurídica del Ministerio de la DGA en esta materia. Así que, Tatiana, te damos la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Y por su intermedio, y de acuerdo a la invitación efectuada, vengo a exponer lo que se ha aprobado hasta ahora en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, ¿cierto? El boletín 7543-12. Bueno, comencemos. Se han votado hasta ahora 3 artículos. El primero de ellos, en el artículo 5, ahí tienen en la columna de la izquierda, está el texto como se aprobó en esta Cámara. Luego están las indicaciones que se presentaron en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y el texto final. Como pueden ver, en este artículo, que es el artículo 15, hubo una indicación del honorable senador Pizarro, que fue aprobada, y el artículo 5, ¿cierto?, se modificó el concepto de interés público en la forma, en cuanto a entender, ¿cierto?, que bajo el interés público se entienden comprendidas todas aquellas acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano, el saneamiento, la preservación ecosistémica. Tatiana, ¿te puedo interrumpir un Por segundo? supuesto, señora presidenta. A ratificar el acuerdo es que tomamos recién un acuerdo de mandar un oficio a la superintendencia por una denuncia que quedó por cobro excesivo de ESVAL. ¿Ya? Pero como no teníamos quórum, no pude tomar el acuerdo para mandarlo como comisión. ¿Hay de acuerdo? Ya, es que la diputada se tiene que ir Estamos a votar votando en educación. Y de hecho me quería llevar a la presidenta. No faltan votos. Pero no puedo dejar sin quórum acá. Ya, dale, está bien. Bueno, continúo. Entonces, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y en general todas aquellas acciones, ¿cierto?, destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y equidad en los usos productivos de las aguas. Ese fue el primer cambio. En el artículo 5, ¿ya?
Continuamos. Espérate. Ah, perdón. Déjame ver cuál es el impacto que tiene esto. A ver. ¿Se entenderán comprendidas bajo el interés público? Antes se señalaba que el interés público comprendía las acciones y ahora se entenderán comprendidas bajo el interés público aquellas acciones que ejecute la autoridad. Un cambio más que nada de redacción para explicitar lo que se entiende por interés público. Y luego, el segundo cambio, ¿cierto?, está en la última parte del inciso tercero que decía la sustentabilidad acuífera, ¿cierto?, y las actividades productivas. Y lo que se incorpora en el Senado es que entre las actividades productivas y el resto de las actividades, la autoridad, ¿cierto?, va a promover un equilibrio entre la eficiencia y la equidad con los usos productivos de las aguas. Ya. ¿Continuamos? Gracias, señora presidenta. Nos vamos al artículo 5 bis. En el texto aprobado por la Cámara de Diputados, en el inciso segundo, ¿cierto?, se decía que siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico, subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento, ¿cierto? Se incorporaron alrededor de 8 indicaciones, si se puede observar ahí, en la columna del centro, ¿cierto? Y esto se modificó para que quedara siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, de subsistencia y el saneamiento. El uso doméstico. El Se uso para el eliminó el consumo uso humano. doméstico. Se elimina el uso doméstico y se sustituye, ¿cierto?, por el concepto de subsistencia. No se sustituye, porque en el anterior también está. No, porque decía el Sí. uso para el consumo humano, El uso doméstico de subsistencia, pero quedó el uso de subsistencia. Ese es de Pizarro. No, es de la señora, la honorable senadora Allende, Muñoz, Para suprimir. Girardi, Navarro y de las senadoras, luego se repite, O sea, Durresti, se asimila el uso doméstico con a el la uso subsistencia. a la subsistencia. Ese es el cambio, o sea, se amplía el concepto. Ya. ¿La subsistencia no es el mínimo? Era darle a los caballitos, a las gallinitas. Sí, lo que pasa que ahí hay la distinción del uso doméstico. El uso doméstico puede no ser de subsistencia, Claro, Uno respirando. ¿no? Y por eso nosotros habíamos incorporado los dos elementos. claro. ¿no? Entonces ahora queda incorporado como uso de subsistencia en sentido amplio. No, porque al contrario, queda menos amplio. Porque la subsistencia es subsistencia, o sea, es lo mínimo de lo mínimo. Deben agua. No es un elemento medible en litros por segundo, sino que es un concepto de subsistencia. Lo que se pretende es que aquí no hayan ciertas actividades productivas o un tipo de actividades que pueda generar lucro a través de ello. Eso es lo que se pretendió en el Senado. De acuerdo. Continuamos. Artículo 5 bis, inciso final. Este cambio, el primer cambio que ven ahí, es porque el artículo 5 bis, inciso final, como se aprobó por la Cámara de Diputados, hablaba de APRs, ¿cierto? Hablaba de agua potable rural, cuando este concepto fue modificado, ¿cierto?, por la Ley de Servicios Sanitarios Rurales. Por tanto, se sustituye la expresión agua potable rural por servicio sanitario rural. Y luego el segundo cambio también menor, ¿cierto?, porque antes decía el servicio, se sustituye por la dirección, es decir, por la Dirección General de Aguas, para aclarar el concepto. Son cambios muy formales, A la ley, adecuando. adecuando a la ley, ¿cierto? Pero se elimina el plazo. Y el plazo de 30 días ocasionaba el siguiente problema, porque hay un plazo final de 90 días. Entonces la autoridad tenía dos plazos que cumplir. El de plazo de 30 primero y luego el plazo de 90 días. Y se quiso dejar solamente el plazo de 90 porque es más claro. Eso se discutió.
Sí, pero en definitiva el cambio incorporado es eliminar 2 plazos y dejar solo uno. ¿Y dónde estaba el otro plazo? Al principio, cuando se presenta, porque dice, para ello, en el plazo de 30 días contado desde la presentación de la solicitud del servicio de efectuar una visita a terreno, Y donde no haya un para plazo de ya- impedir, ¿cierto?, el incumplimiento de este plazo, solamente se deja 90 días, porque puede ser que vaya 90. Lo importante es que el plazo final sean los 90 días, el cual se respeta. De acuerdo. Artículo 5 ter. Este también es un cambio que va por el lado de poder ajustar las dos instituciones que hay en las dos nuevas instituciones incorporadas, ¿cierto?, en cuanto a la extinción de derechos, que es la caducidad y la extinción del derecho. Antes se hablaba, si ustedes ven en la columna izquierda, ¿cierto?, dice, toda vez que un titular renuncia o pierde un derecho de aprovechamiento por caducidad o extinción del mismo, o por expiración de la concesión minera en el caso del artículo 56, eso se elimina. ¿Por qué? Porque está comprendido, ¿cierto?, dentro de una extinción de un derecho. Y no necesariamente se va a extinguir el derecho a aprovechamiento porque expire la concesión minera. Hay otras causales nuevas que se incorporaron en el artículo 56 que lo hacen más amplio. Por tanto, se dice que al caducar, extinguirse o producirse la renuncia a un derecho a aprovechamiento, y ahí se engloban todas las causales por las cuales alguien puede perder su derecho a aprovechamiento. O sea, la primera voluntaria, ¿cierto?, que es la renuncia, y las dos otras que es la caducidad y la extinción de un derecho. ¿Seguimos? Vale. ¿Y la expiración, por qué no quedó incluida? Porque no necesariamente la única causal de extinción, claro. ¿Por qué? Porque la concesión minera, o sea, el derecho por el solo Ministerio de la Ley que se le otorga a los titulares de las pertenencias mineras, ¿cierto?, no solamente se extingue porque expire la concesión minera, sino también porque le dé otro uso a las aguas, porque ejecute su derecho fuera de las labores mineras. Por tanto, al decir una sola de las causales, solamente queda atribuida a esa. ¿Y qué ocurre si es que el titular de la pertenencia minera le da otro uso al agua? Entonces, en ese caso, no pasaba esto. Son normas de derecho público, por tanto... Pero eso quedó en la ley, el tema... O sea, aún no se ha votado el artículo 56, pero como salió de la Cámara de Diputados, hay más causales de extinción del derecho para aprovechar las aguas por el solo Ministerio de la Ley por parte de los titulares de concesiones mineras. Por tanto, para poder ampliarlo y poder ubicar todas las circunstancias por las cuales se pierde ese derecho, se hacen más genéricas estas causales. Y se dice que es por renuncia, por caducidad o por extinción, de manera genérica, para todos los derechos. ¿Se entiende? Ya. Ustedes me dicen si pasamos a la próxima. ¿Sí? Perfecto. Artículo 5 ter, incisos 3º y 4º. En la Cámara de Diputados, ¿cierto?, como se ve en la columna izquierda, se señalaba que la Dirección General de Aguas podrá otorgar a los particulares concesiones para los usos de la función de subsistencia. Y luego, por las indicaciones, ¿cierto?, queda en el texto final, se dice que sobre las reservas, esto se trata de las reservas de agua que hace la Dirección General de Aguas sobre aguas disponibles. Estamos hablando de agua potable, ¿cierto? Agua para otorgar en concesiones o derechos. Se señala, ¿cierto?, que la Dirección General de Aguas podrá constituir derechos de aprovechamiento. ¿Por qué esto? Porque se trata de una figura excepcional y nueva, aunque sí está regulada en el 147 bis, ¿cierto?, que fue una modificación del año 2005, en que se pueden hacer ciertas reservas, pero con la ley del año 2005 estas reservas solo podían hacerse si es que la autoridad denegaba parcialmente una solicitud de derechos efectuada, ¿ya? Y se distinguía sobre usos sobre derechos consuntivos y sobre derechos no consuntivos. Sobre los consuntivos, que este es el caso, solamente pueden ser para agua potable. Pero requería, ¿cierto?, requiere el 147 bis, ¿cierto?, que esta se haga sobre una solicitud en trámite. Es decir, un particular haya efectuado una solicitud a la autoridad para aprovechar esas aguas. Entonces, la autoridad deniega parcialmente eso. Y el problema de esta reserva de caudales, ¿cierto?, es que muchas veces
se judicializan y se pierden. Por tanto, el Ejecutivo incorpora esta figura de la reserva sobre aguas disponibles, es decir, no está esperando que venga un sujeto, un individuo, ¿cierto?, a hacer una solicitud, sino que, por el contrario, permite a la autoridad reservar aguas disponibles previamente, sin esperar una acción de un privado. Una pregunta, Pero sí, dígame. una pregunta. ¿Estos derechos se constituyen a nombre del Estado? Claro, Son para el Estado, no son para un particular. claro, es que se reservan las aguas y el Estado constituye derechos de aprovechamiento para el consumo humano. El Estado lo que reserva son caudales, no derechos, reserva un caudal. No, ¿Ya? la pregunta- De nuevo. Nosotros habíamos hablado de que respecto de las aguas ¿Sí? reservadas, el Estado podía otorgar a particulares concesiones. Claro. No, concesiones. ¿Sí? Porque se supone que todos los derechos nuevos de estas aguas, nosotros ya no íbamos a otorgar derechos, sino que iban a ser concesiones. ¿Le puedo...? Por lo tanto, Ujú. cuando tú hablas aquí de derechos, Sí. ¿ya? Es que puede otorgar derechos. Todo el, A sí, particulares. voy a explicar la Entonces, figura. se cambia la figura de concesión, Ujú. que no es a perpetuidad, ¿ya? Por la figura de derecho que es a perpetuidad con algo que es declarado una reserva. No es ese el espíritu, ni es la intención, ni es la diferenciación. Déjeme explicarme, señora presidenta. Todos los derechos son fruto de un procedimiento concesional, ¿cierto? La concesión como tal es un procedimiento administrativo por el cual hay un bien, en este caso que son las aguas, que está publificado. Para otorgarle un derecho, que es el acto final, se pasa por un procedimiento concesional. Y todos los derechos son fruto de este procedimiento. Así que cuando hablamos de derecho de aprovechamiento, estamos hablando del acto final. Por tanto, todos los derechos son concesionales. Pero lo que se le otorga a un particular es un derecho. No se le puede otorgar un procedimiento. Yo tengo derecho de alimentos, si soy un menor, en contra de mis padres para que ellos me den alimentos. No tengo un procedimiento de alimento o de familia, tengo un derecho de alimento. Lo mismo ocurre aquí. El acto final es un derecho de aprovechamiento que nace de un procedimiento concesional. Ya, pero sí. Hablar de concesiones siempre ha sido, y esto es una confusión histórica, que es una discusión doctrinal, no es una discusión siquiera, sino que es una confusión doctrinaria histórica, en que se tiende a confundir dos figuras que son distintas. Una es procedimental y el otro es un acto final. El acto final siempre va a ser un derecho. ¿Cuál es el acto final de la concesión de carretera? Un derecho de aprovechamiento. ¿De las carreteras? ¿De los concesionarios? Es un derecho concesional. Es un derecho concesional para Con la utilizar. diferencia que el derecho en el caso de las aguas son derechos a perpetuidad. A ver, los derechos sobre las aguas, o sea, los derechos para explotar, ¿cierto? para el derecho Sí, a el derecho a aprovechamiento es un derecho que la legislación anterior, la del Código de Aguas de 1981, lo haya establecido perpetuidad, no quiere decir que con esta modificación todos los derechos futuros puedan ser a 30 años. Los derechos pueden ser a perpetuidad o pueden ser temporales. Pueden ser derechos sin condiciones, como está establecido hoy día en el Código 1981, o pueden estar sujetos a ciertas condiciones. Por ejemplo, hoy día con esta modificación que se está tramitando en el Congreso, tenemos que el derecho ya no va a ser un derecho que no tenga condiciones, va a ser un derecho con dos condiciones básicas. Una va a ser la obligación, ¿cierto?, que se hace exigible por esta modificación de inscribir el derecho de aprovechamiento. So pena su caducidad, ¿cierto? Y la otra condición es que este derecho tenga un uso efectivo. Esta condición se incorporó el año 2005, pero con una sanción bastante más tributaria, digámoslo así, una obligación de pago a una patente, mientras que aquí esta obligación culmina por el no uso de las aguas, o sea, es decir, por la no construcción de las obras, con un procedimiento de extinción. O sea, este derecho es susceptible de extinguirse. Pero, reitero, aquí el acto final que nace de toda concesión es un derecho de aprovechamiento, o sea, de esta concesión, de la concesión para solicitar derechos de aprovechamiento de aguas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, y haciendo el símil para que esto quede bien claro,
Cuando se habla de las concesiones mineras, todos hemos oído hablar de las concesiones mineras. La concesión también es un procedimiento. ¿Y qué es lo que nace de ese acto final de concesión? Un derecho concesional para explorar sustancias mineras o para explotar sustancias mineras. Pero ese es el acto final. Se habla de derechos de exploración minera o derechos de explotación minera. Y el procedimiento es concesional. Por eso es que siempre se habla de la concesión minera. Pero en definitiva, el acto final, reitero, es un derecho de explotación o un derecho de exploración según el tipo de concesión que se haya solicitado. En el caso de las aguas es lo mismo, se solicita una solicitud previa, ¿cierto?, de un particular que se somete a un procedimiento concesional, es decir, la autoridad recibe esta solicitud, se efectúan ciertas publicaciones, se espera plazo para las oposiciones, si es que las hay de rigor, ¿cierto? Y luego el acto final, por el cual se dicta una resolución de la Dirección General de Aguas, esa resolución da origen a un derecho de aprovechamiento. Acto similar, ¿cierto?, de la misma naturaleza, ocurre cuando se reconoce un derecho de aprovechamiento por el artículo 2º transitorio del Código de Aguas, por ejemplo. La persona, ¿cierto?, solicita que se le reconozca su derecho, presenta los antecedentes ante la Dirección General de Aguas, la Dirección General de Aguas los pasa a tribunales, el tribunal hace todo un procedimiento, ¿cierto?, terminado ese procedimiento, dicta una resolución judicial. Fruto de esa resolución judicial y de todo el procedimiento previo es que nace o se reconoce en este caso, ¿cierto?, el derecho de aprovechamiento sobre las aguas. Es el acto final de un procedimiento concesional. O sea, esa es la estructura jurídica del procedimiento para obtener derechos de aprovechamiento. El derecho de aprovechamiento, vuelvo a decirlo, puede ser un derecho que nace a la vida del derecho sin ninguna carga y sin ningún plazo, o puede ser un derecho que nace con un plazo y que nace con ciertas cargas. Con esta modificación se le están introduciendo cargas y plazos a los derechos de aprovechamiento, en el caso de los nuevos, temporales y cargas de uso y de inscripción, y a los derechos antiguos se le está incorporando la carga de inscripción y la carga de uso efectivo del recurso, que se traduce, ¿cierto?, en la construcción de las obras necesarias para su aprovechamiento. ¿Pregunta? ¿No? Yo, solo una observación. Dígame, Esto fue señora una presidenta. pregunta y observación. ¿Esto fue incorporado como indicación del Ejecutivo? Fue incorporado, perdón, señora presidenta, ¿Indicación del repite Ejecutivo? Sí, Sí. fue incorporada como... Ya, solo la voy a dejar como una observación, no para que responda, pero ¿Puedo responder, señora presidenta? Sí, en el primer trámite esta claridad parece que el Ejecutivo no la tenía. No la tenía. Porque no aprobó perfectamente el hecho de que se mantuviera la posibilidad de otorgar concesiones y no derechos. ¿Ya? Por lo tanto, algo los iluminó en el camino. Por supuesto ¿Ya? que sí. Por supuesto que sí. Y quedó como un derecho de aprovechamiento y no como una concesión. Bueno, insisto, el derecho de aprovechamiento viene de la legislación desde muy antiguo. O sea, ya se puede observar que la palabra derecho de aprovechamiento fue incorporada al año 69 con el fruto de la reforma agraria. O sea, el derecho es un derecho de aprovechamiento de origen concesional, es fruto de un procedimiento concesional. Sí. El derecho de aprovechamiento es concesional. ¿Sabes una sola cosa, Tatiana? Sí, presidenta. Cuando nosotros modificamos el 56 y establecimos la posibilidad de que se entregaran los derechos una vez que fueran solicitados, el propio Ejecutivo dijo, mejor que no pidan los derechos. ¿Puedo Que referirme a ese punto? Después, cuando veamos... Es que no hemos llegado al 56, Sí, prefiero claro. aclarárselo ahora. Ya. Hay dos tipos de derechos, digámoslo así. Hay derechos, que lo vamos a ver ya luego en el artículo siguiente, ¿cierto? Que el artículo 6º bis. Hay derechos que nacen fruto de un procedimiento concesional y hay otros derechos que nacen por el solo Ministerio de la Ley. Esa es la diferencia. Los derechos por el solo Ministerio de la Ley están regulados en el artículo 20 para todos aquellos derechos que son de aguas superficiales y en el artículo 56 para todos aquellos derechos que son sobre aguas subterráneas. ¿Qué quiere decir por el solo Ministerio de la Ley? Que no hay un procedimiento concesional, es decir, el título para aprovechar las aguas es la ley, solo la ley. Por tanto, es un reconocimiento que se le hace a una función, ¿cierto? O a la unidad de la tierra y el agua, como en el caso de la agricultura, por ejemplo, o en el caso de la minería. También es, más que nada, en el caso de la minería es por una función. Como estos derechos se les reconocen
con título ley no pasan por un procedimiento. Ahora, pero nosotros lo modificamos. No pasan por un procedimiento, ¿por qué? Porque el hecho que los origina y que se reconoce en la ley es un hecho fortuito, es un hecho que ocurre. Es decir, es cuando, por ejemplo, cualquier acto de reconocimiento es un hecho que ya existe previamente, por tanto no requiere un procedimiento para nacer. Si ya hay un niño, ya que estaban hablando de educación y todas esas cosas, si ya hay un niño, yo no gesto al niño, yo lo que hago es que reconozco a un niño. Aquí la situación es esa, en los derechos por el solo Ministerio de la Ley, la situación ya existe, el agua ya está. En el caso del minero, por ejemplo, esto se da cuando el minero realizando sus labores mineras aparece agua dentro de sus labores, dentro del terreno, ¿cierto?, que está comprendido bajo la concesión minera. En ese caso especial, ¿cierto?, el agua ya está. Por tanto, la ley lo que hace como título es reconocer esa circunstancia y darle una validez jurídica. En el caso del artículo 20, que se refiere a aguas superficiales, por ejemplo, el legislador reconoce que todas aquellas vertientes que nacen, corren y mueren dentro de una misma heredad pertenecen al dueño del predio. ¿Por qué hace esa? Es una situación anacrónica, esto no es del Código del 81, para que lo tengamos. Es una situación, ¿por qué? Porque el hombre, ¿cierto?, que tiene ese predio, ya tiene el agua ahí. Entonces no requiere solicitarla a la autoridad. Caso distinto es cuando yo requiero un derecho concesional porque requiero explotar agua. Entonces yo hago ciertas actividades para que esta agua flore, ¿cierto? Y solicito a la autoridad, mire, acá hay agua, yo quiero esta agua, me someto a este procedimiento concesional. ¿Y por qué lo hace? Por el perjuicio de los terceros. Porque si yo tengo agua en mi predio o a mí me aparecieron agua en mis labores mineras, el perjuicio tercero está eliminado, porque ya están ahí esas aguas. Mientras que en un procedimiento concesional puede ser que yo afecte a un tercero. Entonces la ley se pone en ese supuesto y somete esa solicitud a un procedimiento concesional para que venga cualquier tercero que se sienta perjudicado con esta nueva explotación, ¿cierto?, a oponerse a ella. Esa es la distinción que se hace. Sí. Bueno, por tanto, los derechos, sí, perdone, sí. señora presidenta, los derechos por el solo Ministerio de la Ley no son derechos concesionales. De hecho, la doctrina los llama derechos a concesionales. Y por eso se hace la distinción que luego veremos más adelante en el artículo 6º bis, que se reconoce, ¿cierto?, y se regula esta situación como dos situaciones totalmente distintas. Ya. ¿Ya? Muchas gracias. Vamos a dejar hasta ahí la explicación. Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que está señalando, pero Muy lo bien. vamos a discutir cuando esto... Sí, sí, claro. Entonces, pero de todas maneras seguimos, ¿ya? Bueno, espero que la exposición que les voy haciendo sea No, que, está que muy esté- bien la exposición. que, Lo que le- pasa es que que les no- parezca ilustrativa y Sí, lo que que pasa es que- entiendan la institución, más que nada. Sí, lo que pasa es que nos interesa mucho conocer los cambios. Perfecto, ¿ya? sí. No vamos a pronunciarnos hoy día sobre la opinión que tenemos respecto a esos cambios, ¿ya? Ujú. Porque ahí yo creo que vamos a tener que tener otra sesión cuando efectivamente el proyecto vuelva del Senado. Pero por ahora Perfecto. solo es para informarnos. Bueno, el otro cambio importante que yo quisiera destacar aquí es que respecto de las aguas reservadas, de la Cámara de Diputados salió la expresión excepcionalmente podrán ser entregadas a prestadores de servicios sanitarios, ¿cierto?, para garantizar el consumo humano y el saneamiento. Pero esta no es la situación general y por eso es que aquí se eliminó la expresión excepcionalmente. Porque lo que prioriza el Ejecutivo es que las personas puedan, ¿cierto?, como un derecho humano esencial, tener agua para el consumo humano y el saneamiento. Y luego lo que se regula aquí también es que para efectos del proceso, en el caso que se le entregue a prestadores de servicios sanitarios para garantizar el consumo humano y el saneamiento, es decir, a una empresa sanitaria, ¿cierto?, en este caso, de acuerdo al proceso de fijación de tarifa establecido en el decreto, en el DFL número 70, se establece que estas aguas van a ser entregadas, ¿cierto?, como un aporte de tercero y tienen un costo igual a cero. Es decir, no se puede aumentar el costo para aquellos usuarios, ¿cierto?, en virtud que reciban, ¿cierto?, que puedan tener este beneficio de tener agua potable en sus hogares, ¿cierto?, a condición de que el Estado haya reservado previamente aguas. Y esto fue un aporte que hizo justamente esta comisión, ¿cierto?, y que en el Senado se le incorpora el sustento legal, digámoslo así. Continuemos y... Sí. Perfecto. Artículo 5º cuáter. Seguimos hablando, ¿cierto?, sobre aguas reservadas y los derechos que de ellas nacen.
también indicación de la Presidenta, es decir, que la solicitud, porque se está hablando, ¿cierto?, que hay un procedimiento para obtener estas aguas, y el otorgamiento de derechos, ¿cierto?, sobre aguas reservadas para los usos de la función de subsistencia, se sujetarán en lo compatible con su objeto, ¿cierto?, al procedimiento contenido en el párrafo 1, título 1 del libro segundo del presente código, es decir, se sujetan al procedimiento normal. ¿Por qué se hace esto? Porque incluso tal como ustedes lo señalan, ¿cierto?, la palabra concesión como tal es un procedimiento. Sí, es lo mismo que explicaste anteriormente. Déjeme un minuto más, señora Presidenta, para poder explicarlo con mayor claridad. Si este derecho podía ser interpretado de una manera menos robusta que un derecho a aprovechamiento, todo lo que viene para el consumo humano y el saneamiento, o sea, todos los derechos que nacen fruto de este procedimiento, estarían bajo una condición quizás inferior de protección. Como ello no es así, y lo que sí reconoce el Código de Agua, que el que se está modificando, ¿cierto?, es la figura del derecho, el derecho en sí tiene un estatuto jurídico de protección frente a terceros. Por lo tanto, lo que se pretende es que sobre las aguas reservadas se otorguen derechos que el titular, ¿cierto?, pueda ejercer. Es más, este es el único derecho dentro de la modificación que va a estar sujeto a la condición de no cambiar su uso. Por tanto, este derecho tiene una carga adicional, pero no se quiere que este derecho sea un derecho menos fuerte, menos exigible frente a otros derechos o frente a la autoridad. Este derecho tiene que tener las mismas características de todos los derechos para poder ejercerse, con la condición, ¿cierto?, de que este derecho no pueda ser utilizado para fines distintos, no pueda transferirse con fines distintos, porque este derecho lo da la autoridad para ese fin, es decir, para el consumo humano y el saneamiento, pero es un derecho como tal. Es un derecho como todos los derechos que incorpora, ¿cierto?, y que ha reconocido la legislación desde el año, digamos, 1908 en adelante. Siempre se ha tratado de un derecho a aprovechamiento. Ya, lo vamos a estudiar. Muy bien, ¿ya? gracias, señora Presidenta. Porque estamos hablando de aguas reservadas. Exactamente, porque tenemos que hacer esta distinción previa. Está el agua, ¿cierto? El agua reservada, como lo señalé hace unos minutos, se trata de un caudal de agua. Ahí no hay derechos, se tratan de aguas disponibles. Es agua que corre, agua que fluye, o agua que está, ¿cierto?, contenida en los acuíferos, pero es agua, es un bien nacional de uso público. Para que esa agua pueda ser aprovechada, yo requiero hacer un procedimiento concesional. Sí, nos quedó clarísimo. Y ahí nace clarito. este derecho. Tatiana, Pero ese eso ya derecho- nos quedó absolutamente claro, ¿no? Lo que abunda no daña, Ya, señora no Presidenta. nos va a convencer más por Está bien. seguir No, insistiendo en la yo materia. solo quiero ser súper clara para que No, quede... nos queda muy clara la Es que me explicación. invitaron a la Dirección General de Agua a Sí, exponer sí. sobre el proyecto Sí, sí. y le pido este espacio para poder explicarlo con la justa Ya, y necesaria claridad. pero señora yo Presidenta. quiero decirle solamente que no necesitamos adoctrinamiento. Con la explicación No, basta. no, si no estoy tratando de adoctrinar a nadie, yo no soy profeta ni Ya, nada por el estilo. dale, Tatiana. soy una simple abogada. Entonces decíamos, lo importante de este artículo, ¿cierto?, es que va a quedar sometida a este procedimiento, que es el procedimiento concesional, que está regulado, ¿cierto?, y esto se aprobó así en la Cámara de Diputados, que está regulado, porque esto está igual, ¿cierto?, en el párrafo primero del título primero del libro segundo del Código de Agua, es decir, procedimiento concesional para otorgar derechos. De acuerdo. ¿Ok? Perfecto, sigamos. Quinquies. Quinquies. Artículo quinto, quinquies. La distinción aquí es la que les mencionaba con anterioridad. Y dice, como se aprobó por la Cámara, estas aguas también se trata sobre aguas reservadas y los derechos que van a nacer, ¿cierto?, en virtud de esta reserva, ¿cierto? Los derechos que se obtengan, ¿cierto?, adquirido en virtud de sucesión por causa de muerte o cualquier otro modo derivativo, se transmiten o se transfieren con las mismas cargas, gravámenes, limitaciones y restricciones que afecten, ahí se hace la A, para que vean que afecten al derecho adquirido originariamente. Es decir, se adquiere un derecho para la función de subsistencia y este derecho sigue con esta carga. Este derecho, digamos, nace vestido de una manera que no se puede cambiar de ropa. Este derecho nace con esa función.
¿Ya? Y estos derechos, ¿cierto?, se extinguirán por resolución del director general de aguas si su titular no realiza las obras para utilizar el derecho, o sea, para utilizar las aguas, que es la lógica que hemos mantenido, ¿cierto?, en esta modificación. Pero esa es la modificación que, de rigor, que aquí, para no explayarme de nuevo en el mismo tema, si es que quieren, pero es lo mismo. Ok. ¿Ok? Seguimos entonces. Artículo 6. Esto es interesante porque aquí se mantiene, ¿cierto?, el espíritu. El derecho a aprovechamiento, ¿cierto?, en el artículo 6 se origina en virtud de una concesión o por el solo ministerio de la ley, que es lo que les expresaba con anterioridad. Aquí se reconoce que hay dos maneras de que nazca un derecho a aprovechamiento, sea que su título es la ley, o sea que su título, ¿cierto?, es un acto de autoridad que puede ser a su vez o una resolución de la Dirección General de Aguas o una resolución judicial, ¿cierto?, emanada de un procedimiento judicial de reconocimiento del derecho. Segundo transitorio. Por tanto, se reconoce y queda clarísimo. Y luego dice, el derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión será de 30 años. Se mantiene el mismo espíritu, la misma disposición que se votó y se aprobó por la Cámara de Diputados se mantiene aquí. Es decir, se originó en una concesión, pero todos los nuevos derechos tendrán una duración temporal, que será de 30 años. Esos son los cambios que se mantuvieron en el Senado. Así que podemos seguir porque esto quedó totalmente igual. ¿Les parece? Sí, dale. Artículo 6 bis. Los derechos de aprovechamiento se extinguirán si su titular no hace un uso efectivo del recurso. Esto decía en el texto aprobado por la Cámara de Diputados. En el caso de los derechos de aprovechamiento consuntivos, es decir, aquellos que se consumen con su uso, no es los que no se tienen que restituir, ¿cierto?, al cauce, el plazo de extinción será de 4 años y en el caso de aquellos de carácter no consuntivo será de 8 años, en ambos casos contados desde su otorgamiento. Aquí el Ejecutivo introduce dos modificaciones, me parece relevante para mí poder explicarlas. La primera de ellas es que, como se aprobó, dice, los derechos de aprovechamiento se extinguirán total o parcialmente, porque puede ser que haya una extinción parcial, ¿cierto?, si su titular no hace un uso efectivo del recurso en los términos dispuestos en el artículo 129 bis 9, que es aquel que señala, ¿cierto?, la construcción de las obras suficientes y aptas para poder aprovechar el recurso. ¿Ya? En el caso de los derechos de aprovechamiento consuntivos, el plazo de extinción será de 5 años, es decir, se le aumentó 1 año en el Senado. De 4 pasamos a 5 años para la extinción. Y en el caso de aquellos de carácter no consuntivo, se pasó de 8, ¿cierto?, a 10 años. Y el cambio que se produce, que es un cambio de un ajuste, que es muy valorable este ajuste, porque el plazo de contabilización ya no se va a tener, ¿cierto?, desde el momento que se otorgan, sino desde el momento en que están incluidos en la nómina para la la nómina o la resolución que los incluye por primera vez en el listado de derechos afectos al pago de patente por no uso. Este cambio es importante y se los voy a mencionar ahora mismo. Se discutió, ¿cierto?, en el Senado si es que esto ampliaba el plazo o no lo ampliaba el plazo. Y nuestra consideración es la siguiente. Si la extinción se cuenta desde que el derecho se otorga, solamente podría valerse por la autoridad por una sola vez. Es decir, se otorga, si la persona hace un uso efectivo, no pasa nada. Si no hace un uso efectivo, se mete en el listado y empieza a correr el plazo. Pero si luego esa persona empieza a hacer un uso efectivo y luego deja de hacerlo, porque saca las obras o porque ya no le interesa, esa persona puede mantener su derecho a perpetuidad. ¿Por qué? Porque por mucho que se meta nuevamente en el listado, nosotros no podemos ejercer nuestra acción como autoridad. Con este cambio lo que hacemos es que cada vez que la persona deje de hacer un uso efectivo del recurso, es decir, cada vez que el derecho se incluya en la nómina, nosotros vamos a poder fiscalizarlo y en poder empezar a contar los plazos de extinción. Es decir, puede darse el caso de una persona, un titular, ¿cierto?, que esté haciendo un uso efectivo del recurso porque tenga construidas las obras. Transcurren, qué sé yo, inventemos, 3 años
deja de hacer el uso efectivo y con la norma como se aprobó en la Cámara de Diputados, por mucho que nosotros, transcurrido un plazo similar o igual, da igual, lo volvamos a incluir en la nómina, en ese caso ese derecho no se podría extinguir. Con este cambio lo que hacemos es tener a la autoridad siempre pendiente porque el procedimiento de extinción queda sometido a las normas de la patente por no uso de las aguas, y no del momento que se otorga, sino del momento en su inclusión, que es lo relevante. Nosotros queremos poder fiscalizar todos los derechos y en todo momento, para que construyan las obras. O sea, queremos que el titular de un derecho sea responsable durante toda la vida de ese derecho de aprovechamiento. Ese es el cambio que se incorpora, y lo encuentro relevante porque fue un gran avance que se produjo en el Senado. ¿Qué pasa si un chilenismo? ¿Qué pasa si esa persona haciendo las obras se enfrenta a una quiebra o una situación que no permita seguir adelante, no porque no quiera, sino porque no puede? ¿Hay alguna situación ahí que pueda él apelar? ¿O en definitiva se le van a quitar igual los derechos porque no siguió adelante con las obras? Señora Presidenta, ¿puedo contestar la pregunta que efectúa la diputada Molina? Sí, sí, claro. ¿Sí? Por su intermedio, señora Presidenta, le contesto, diputada Molina. Justamente todos estos casos han sido incorporados en la legislación. Y el plazo de contabilización para la extinción se suspende por caso fortuito o fuerza mayor, en caso que esté la persona sometida a un procedimiento para obtener la resolución de calificación ambiental, en aquellos casos en que el derecho se haya judicializado y en todos aquellos casos, y se suspende indefinidamente, en aquellos casos en que esté pendiente la obtención de una resolución por parte de la Dirección General de Agua o de la DOH. ¿Por qué? Porque se estima que son casos no imputables al titular del derecho a aprovechamiento. Así que, sí, está en otro artículo, pero eso se aprobó aquí. Se aprobó en esta... Estoy de acuerdo con ella. No, al contrario. De hecho, se incorporó en la Comisión de Agricultura, se incorporó el caso fortuito fuerza mayor. Aunque todos sabemos que eso es un principio general del derecho, se incorporó igual en esta legislación. Sí, lo que abunda no daña, diputada Molina. Exactamente. De nada. Oye, solamente... Dígame, señora Presidenta. Bueno, después vamos a discutir el tema del aumento de los años, ¿no? Porque no lo vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Yo puedo entrar, me gustaría igual, ya que me invitaron a exponer, me gustaría poder... A ver, Tatiana, nosotros queremos avanzar sobre el tema. Pero se queda tan poquito, sí, pero, espérate, si terminamos después, pero una de las dudas que tengo es por qué pasamos de 4 a 5, ¿ya? Porque a mí ya nos parecía, nosotros tuvimos una larga pelea porque estos fueran 4 y 8 y no 2 y 4, por ejemplo. ¿Ya? Y ustedes lo aumentan de 5 a 10, de 5 a 1 y el otro a 10. Y el otro tiene que ver con esto de la patente del registro que lo incluye por primera vez y no desde el minuto que se otorga el derecho. Perfecto. Entonces, entre que se otorga el derecho y que se incluye en la patente pueden pasar muchos años. No, pueden pasar a lo más 11 meses. ¿Así en todos? En todos. ¿Es obligación? Sí. O sea, todos aquellos derechos que no se usan tienen que pagar patente. Todos. ¿Ya? Y ustedes tienen la capacidad de fiscalizar todos los derechos. Es la capacidad que tenemos hoy día para poder fiscalizar. O sea, bueno, por eso, ¿ustedes tienen la capacidad de fiscalizar todos los derechos que existen y que no se están usando? Eso es lo que hemos estado haciendo desde el año 2005, sí, pero la pregunta es otra, Tatiana. Dígame, ¿Tienen la capacidad de fiscalizar todos los derechos que no se estén usando? Pregunta sí o no. Sí, a partir de esta reforma sí. Y le voy a explicar por qué. No de esta reforma. No. Hoy día no. Ya, perfecto. Y la respuesta es muy simple. Ya. Porque hoy día los derechos no se inscriben y son susceptibles de pago patente los derechos inscritos, señora Presidenta. Sí, por eso. Por tanto, hoy no tenemos esa capacidad por una razón de ley. Pero en virtud de estos cambios que se están introduciendo, al estar inscritos los derechos, todos esos derechos van a poder ser susceptibles de pago de patente y ser fiscalizados debidamente. ¿Ya? Segundo punto que quisiera yo poder aclarar, ya que hemos sido invitados vamos a exponer. Que hacer crecer la DGA como hemos sido al triple.
Bueno, esa pregunta no me empecé. Ya. Discúlpeme, señora presidenta. Sí. Lo mismo que estábamos planteando Sí, con el po. proyecto al lado. Sí. O sea, no sacamos nada con hacer proyectos que finalmente son letra muerta, entre comillas, ¿no es cierto? Si no van a tener capacidad cuando de no tenemos supervisión. ninguna capacidad hoy día ya de hacer lo que se tiene que hacer, y menos mañana cuando se está amplificando al 1000 por 1000. O sea, eso es un tema que sí hay que abordar, que sí hay que analizar y que Sí, lo vamos a analizar, por eso es importante generar las preguntas y las y dudas. sobre todo cuando y se ver viene cómo- un presupuesto 2018 donde tenemos que ver eventualmente si es que viendo los plazos de legislación, ¿no es cierto?, si vamos a poder avanzar de aquí a final de año o no. También es importante conocer el plazo que Pre- tienen los solicitantes para la su micrófono, diputado. para la inscripción del derecho. Sí. Claro. ¿Sí? Señora presidenta, ¿puedo contestar Claro. a todas las preguntas Sí, efectuadas? pues. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a partir en orden, ¿vale? Dale. Muchas gracias. El primer punto sobre la extensión de 4 a 5 y de 8 a 10 tiene una razón muy clara y que la quiero explicitar ahora. El sistema de pago de patentes hoy día en vigor y que se mantiene y que se perfecciona en virtud de este procedimiento, ¿cierto?, contempla quinquenios. Quinquenios en virtud de los cuales se va duplicando el pago de la patente hasta llegar al tercer quinquenio, ¿cierto?, aunque se mantiene fijo. Nosotros eso lo seguimos duplicando eternamente, por así decirlo, ¿cierto? Pero sí, nosotros aprobábamos, si se aprobaba una norma como la que salió de la Cámara de Diputados con 4 y 8 años, se nos producía un desajuste frente al pago de la patente. Es cierto que se alarga 1 año en el caso de los consuntivos y 2 años en el caso de los no consuntivos, pero con esta modificación se hace coherente con el sistema de pago de patentes, de tal modo que se trata de una sola institución, en virtud de la cual corre paralelamente el pago de la patente por no uso efectivo de las aguas, por no construcción de las obras, y transcurridos estos quinquenios se da origen al procedimiento de extinción del derecho. Es decir, lo que se origina con esta modificación es un ajuste a la ley, porque si no quedaba desfasado. Sí, pero yo y se daba un doble... Pero te quiero espéreme, hacer, señora no te quiero presidenta. hacer nada más que una reflexión Es- sobre eso. O sea, Ok. cuando yo entrego una patente de alcohol, las patentes de alcohol se pagan, o cualquier patente comercial se paga semestralmente, ¿ya? Pero puede caducar antes del pago de la patente si no cumple con las condiciones que yo le pongo. No tiene nada que ver el tema de la caducidad No, o de la extinción. extinción de una determinada patente con el pago de la patente. Por lo tanto, no me parece razonable el tener que ajustar al pago de la patente. Es como si yo no pudiera caducar una patente que no cumplió con un requisito porque tengo que esperar a que se pague, que venga la fecha del pago de la patente. Le No, o sea, explico, ese ajuste señora no me presidenta. parece para nada Está bien. razonable. Para el Ejecutivo parece totalmente razonable por lo Sí, siguiente. pues, si la propusieron Porque se ustedes. trata de los mismos hechos. Lo que se está sancionando es el no uso efectivo de las aguas. Sí, pues. El Ejecutivo, cuando ingresa esta modificación, y esta modificación no fue ingresada por esta Cámara de Diputados, esto fue una indicación sustitutiva al Ejecutivo, porque no estaba contemplada ninguna de las dos figuras, ni la caducidad ni la extinción estaba contemplada por esta Cámara de Diputados, o sea, eso lo tenemos que tener claro. Esta fue una figura que moldeó el Ejecutivo, y el Ejecutivo se toma de la patente por no uso de las aguas para poder hacerla efectiva. Por tanto, estima el Ejecutivo que es la manera de poder proceder conforme a ella, porque si no tendríamos una doble sanción para hechos distintos, que no es el caso, sino que tenemos una figura, un hecho, que es la no utilización efectiva del recurso hídrico por medio de la construcción de las obras, la cual se sanciona paralelamente con pago de patentes, y cuando ya no se hace efectiva la construcción de las obras se somete a un procedimiento de extinción. Para el Ejecutivo era importante hacer ese ajuste porque se entiende que es la misma institución que se agrava. No es una institución distinta. Aquí, en el ejemplo que usted me pone, señora presidenta, está hablando que hay un pago de patente de una patente de alcohol y por otro hecho. Aquí no. Aquí es el mismo hecho, que es la no construcción de las obras. No estamos incorporando un hecho distinto. Por tanto, el ajuste sí es necesario, porque si no, se hace duplicar el esfuerzo de trabajo por parte de la DGA y segundo, se separa del mismo hecho.
queda como un hecho distinto, cosa que nosotros no queremos, queremos ajustarlo. Por tanto, tiene una razón bastante lógica. Y luego, a la pregunta que señalaba, se me olvidó la pregunta. Raúl. Se me olvidó la pregunta, diputada El tema de la Saldívar. inscripción. De la inscripción, perdone. La inscripción es la segunda figura, ¿cierto?, que se incorporó también aquí, se presentó la indicación sustitutiva por el mismo efecto y que también atiende a lo mismo, al uso ocioso que se le da a las aguas, porque el titular ineficiente, el titular ocioso, no inscribe el derecho justamente ¿para qué? Para no ser sancionado con la patente. Por tanto, se le exige a este titular inscribir. El plazo de inscripción se va a distinguir, obviamente. Cuando se otorga el derecho, va a tener un plazo de 6 meses, y esto fue discutido aquí, ¿cierto?, para que Nosotros lo inscriba el derecho nuevo, 6 meses para poder inscribirlo. Y el derecho antiguo, es decir, aquel que se otorgó o se reconoció en vigencia de la ley que está actualmente vigente, o sea, antes de la entrada en vigencia de esta modificación, va a tener un plazo de 24 meses para hacerlo. 24 meses y va a tener también un procedimiento para que ello ocurra. O sea, tenemos que pensar en los pequeños agricultores o aquellas personas que están más desinformadas de estos cambios. Por tanto, se establece un procedimiento en virtud del cual la DGA va a hacer unas publicaciones de todos los derechos que tiene, abriendo las puertas para que todos aquellos que tengan sus resoluciones, ¿cierto?, las puedan incorporar al catastro público de agua inscrita. Y tener así un orden. La idea de esto es ordenar los derechos que tenemos. Y con esos dos plazos, 6 meses y 24 meses para los derechos antiguos. Y los derechos, o sea, los usos ancestrales que no tengan una resolución en virtud de la cual se les haya reconocido por un tribunal ordinario de justicia, ¿cierto? En ese caso, esos derechos, para poder hacer este procedimiento previo a la resolución, van a tener 5 años para presentar su solicitud. Esa es los ejes fundamentales de esto, o sea, que la DGA pueda contar con toda la información fidedigna y pueda cobrar las patentes y existe un orden coherente y lógico dentro del Código de Agua. Sí. No sé si con eso le respondo, Sí, diputado. diputado. Gracias. De nada. Que yo me quedé aquí con la siguiente duda. Sí, diputado. Cuando discutimos aquí, los plazos se establecieron, los plazos de extinción que aparecen aquí. Sí, 4 y 4 y 8. Claro. Pero es el Ejecutivo, por la vía de indicación, que extiende Modifica. el plazo, modifica Sí. el plazo. Sí, ¿Ah? porque ellos Y dicen eso- que lo quieren eso es lo que- ajustar Claro. a la patente, pero Exacto. solo Pero- decir que nosotros, a complementar un poco, ¿Cómo no? diputado, nosotros modificamos el plazo de la patente y lo bajamos a 4. ¿Ya? Por lo tanto, estaba perfectamente ajustado, si esa es la lógica que quiere plantear el Ejecutivo. ¿Ya? Que se ajuste, por lo tanto, ellos aquí están aumentando los plazos, tanto la patente como del plazo de A la caducidad. patente no estamos aumentando los plazos, estamos reconociendo los mismos plazos. Sí, pero los El plazos artículo originales 100. nosotros los habíamos modificado acá. ¿Ya? Sí. Nosotros los Sí. bajamos de 5 a 4 y eso salió de acá de la Cámara. Sí. Y ellos los vuelven a reponer y aumentan en consecuencia el plazo para hacerlo coherente con lo que dicen de los 5, pero nosotros lo teníamos en 4 y el proyecto nuestro planteaba 4, por lo tanto está perfectamente coherente Sí. con el proyecto de la Cámara. Señora Da la impresión de que Presidenta, fuera plazo reitero sobre que esta plazo. fue una indicación del Ejecutivo Sí, y que sí. no modificó el boletín 7543/12, sino que incorporó la institución de la extinción y de la caducidad. Sí. Y por tanto, y el Ejecutivo también, teniendo esto, decide, ¿cierto? Y presenta esta indicación, la cual fue aprobada en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, de extender este plazo. Sí. O sea, esto es una indicación Sí, presentada pero por el el Ejecutivo Senado que no fue... necesariamente coincide con nosotros. Exactamente. Sí. Eso es Sí. otro... Harina es otro costo. Harina otro costo. Andrea, ¿no? ¿Pasamos al otro? Muchas gracias, Pasamos señora al Presidenta. siguiente. Estamos en el sexto, ¿no? En el artículo 6 bis. Estábamos hablando de la modificación de los plazos que le hizo el Ejecutivo. Si quiere, señora No, no, Presidenta, está- y ahora que se sí. incorporó la acreditación diputada del uso Proboste, de- vuelvo... Ya, y la última. Entonces pasamos al artículo, al 6 bis. Bueno, yo lo hago porque como me invitaron invitaron al director, ¿cierto?, a exponer acerca de los cambios. No, dale. El 6 bis. No, pues, yo soy una diputada que escucho al público. Ya, Tatiana, dale al Sí, 6 señora bis. Presidenta. Pasamos.
la página 11. Estamos en el 6º bis, inciso 3º. La contabilización de los plazos. Dice, artículo 6º bis. No, este ya lo vimos, ¿no? ¿No? El inciso tercero, página 11. El que tú nos entregas en tu Ah, presentación. ¿Está bien ahí? Ya. Sí, esa es Perdón, la es que última se me página tuya. Lo siento. Ya. 6º bis, inciso 3º. De la Cámara, ¿cierto? Salió la siguiente indicación, aprobada. La contabilización de los plazos indicados en el inciso primero se suspenderá, y esta es la pregunta que hacía la diputada Molina, ¿cierto? Mientras dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras que se refiere al inciso anterior y que van a ser otorgados por la DGA y o la DOH. Esta era una de las excepciones que le decía que es por plazo indefinido porque no es imputable al titular del derecho, ¿cierto? Y luego, decía, las solicitudes de traslado al ejercicio del derecho a aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo no quedan comprendidas en la referida suspensión. ¿Por qué esta incorporación era importante? Porque demuestra que no se pretende que se pueda eludir tan fácilmente la contabilización del plazo de suspensión porque yo lo someta a un traslado. Yo podría ir trasladando indefinidamente el punto el traslado al ejercicio del derecho o cambiando el punto de captación si es subterráneo indefinidamente para eludir, ¿cierto?, el plazo. Y eso no sería justo. Eso sí, lo que sí se incluye y se aprueba en el Senado es que incluye la tramitación de los ajustes, es decir, se va a suspender cuando haya un ajuste en la obra. Un ajuste no es lo mismo que un traslado al ejercicio o que un cambio de punto de captación. Y en el 156, que luego no se ha votado aún, se incluye esta modificación, que es cuando una persona se le autoriza, por ejemplo, a tener un derecho para un determinado uso no consultivo, ¿cierto? Y se le dice a usted, su obra, muévala 100 metros. O sea, es el cambio, el ajuste, que no es un traslado. O sea, la persona, el titular del derecho no tiene intención de soslayar, ¿cierto?, el plazo de contabilización, sino lo que quiere es poder justamente construir su obra y ejecutar el aprovechamiento de sus aguas. Y luego, el segundo punto que se incorpora, ¿cierto?, aquí en el Senado, es que a menos que estas solicitudes de traslado del ejercicio o de cambio de punto de captación del mismo se deban presentar a consecuencia del cumplimiento de un trámite exigido para la recepción de las obras por parte de la DGA, porque tampoco eso es imputable al titular del derecho. Es decir, si la DGA le dice, señor, usted tiene que trasladar su derecho, ese plazo en que él tarda en hacer el traslado no le es imputable a él. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Agua se lo exige y se demuestra con ese acto que la persona sí tiene la intención, ¿cierto?, de poder ejercer su derecho a aprovechamiento, ¿cierto?, construir su obra. Esos son los cambios incorporados. Así que muchísimas gracias por escuchar. Pero por supuesto, pero yo me... Sí, Muchas gracias, señora presidenta, y a todos los presentes. Diputada Proboste, las dudas. Tengo dudas en esta porque... En todas tuvimos dudas. que yo estaba, Pero- estaba en otras tareas en educación, pero un poco a la luz de lo que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos, 2015 y ahora, frente a situaciones de desastres naturales, ¿no sería bueno también fijar alguna excepcionalidad en ese tipo de situaciones, cuando exista decreto de emergencia, etcétera? Porque lo que hemos visto es que cuando hay aluviones y queda todo un canal aterrado, y se requiere de llegar con el agua al predio, también se hace ese tipo de situaciones. Entonces, ver cómo para que la gente no lo tenga que hacer con las dificultades de que después sean sancionados por la DGA. Entonces, me gustaría algo en esa dirección. Y este artículo, el 6 Sexto. bis, además de la contabilización de los plazos, tenía otros elementos. Sí,
No está entero porque solamente me pidieron lo que- exponer los cambios. los cambios. Ah, entonces Pero se no- mantiene el que acredite por parte del titular la realización de las gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente destinadas a aprovechar el recurso hídrico en los términos contenidos en la solicitud del derecho. ¿Se mantiene eso? Que yo sepa, sí. No ha sido modificado aún. O sea, ella No ha está sido poniendo modificado. solo las modificaciones. Yo solo traje lo que se haya, ¿Sabes? lo que se aprobó. ¿Y cuál es la disposición del Ejecutivo? Eso está en la indicación 28-365 del 2017. La intención del Ejecutivo es precisar y dar una contención objetiva, ¿cierto?, a los parámetros por los cuales se pueden suspender los plazos. Pero la pregunta que usted señala al comienzo está contenida y de hecho se introdujo, no en esta comisión, pero sí se introdujo en la Comisión de Agricultura de esta misma Cámara y se aprobó, que fue lo que preguntaba la diputada Molina, que justamente es suspender, ¿cierto?, la contabilización de los plazos para así no afectar a los pequeños titulares, ¿cierto?, a los pequeños cuando usuarios ocurra algo que no en es, caso de caso imputable a él. fortuito o fuerza mayor. Claro, Entonces, la fuerza mayor la deberíamos haber hecho mucho más estricta cuando Exacto. exista un decreto de emergencia, porque la fuerza mayor... bueno, y justamente también en ese mismo sentido, pero el podemos Ejecutivo mejorarlo. introduce ciertas modificaciones en el caso Ya. que no ha sido aprobado. O sea, estoy hablando un poquito de más, pero para no... No, pero, en el pero no es artículo- más, porque, ¿sabes qué? Yo te iba a Dígame, pedir señora que nos pudieras enviar todas las indicaciones que hizo el Ejecutivo. Ahí está en la página web y se los puedo enviar también del Senado, ¿cierto? Todas las modificaciones que ingresó el Ejecutivo y la que ingresaron los senadores en la Comisión de Recursos Hídricos. Claro. De todos los senadores hay un comparado que está. Ya. Y ahí están todas. O sea, Presidente, pero en si quieren, particular, se los puedo... le Sí. puedo reiterar mi consulta a Por la supuesto. asesora legislativa. Nos podemos quedar tranquilos en esta comisión de que el Ejecutivo va a defender lo que nosotros señalamos respecto de que destinada a aprovechar el recurso hídrico en los términos contenidos en la solicitud del derecho. El Ejecutivo no está. Yo también espero poder contestar, si no se le hace la pregunta a la asesora del diputado Saldívar y yo me retiro. Pero yo no estoy siendo deshonesta, lo quiero aclarar aquí. Y estoy diciendo las cosas como son. O sea, si se me quiere imputar algún tipo de deshonestidad, ya, No, no te espero que pongas, así sea. si no te queda Ya. ensayo, no te lo pongas. Ya. En cuanto a eso no, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a explicitar? La solicitud del derecho hoy día no tiene un uso destinado. Por tanto, cuando se hace una solicitud, se hace por agua. ¿Y qué es lo que le importa al Ejecutivo? Y esto se aclaró ayer también en el Senado, y se aclaró no solamente en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, sino también en la Comisión de Hacienda del Senado, que al Ejecutivo lo que le interesa es el factor de uso del agua. ¿A qué me refiero con ello? No, perdona, yo tenía... Dígame. Pero puedo terminar sí, pero de contestar, porque si no... Solo porque tú dijiste que no consideraba, cuando uno hace una solicitud, un derecho, solicita solo por agua. Nosotros planteamos en alguna parte la modificación que tenía que tener un fin y no puede cambiarse el uso. Por lo Efectivamente, tanto, eso está y se ha mantenido, eso no se ha alterado, no se ha tocado. Y habla de sectores productivos, ¿cierto? Habla de la minería, de la agricultura, del uso industrial como uso productivo. Pero aún así, y lo que se explicita por parte del Ejecutivo, porque esa no fue tampoco una indicación del Ejecutivo, lo aclaro, fue una indicación de los parlamentarios, esa indicación que se distinguían de los usos, no es del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo voy a hablar con ejemplos para que sea más fácil. Si yo solicito agua para riego, por ejemplo, que es un área productiva, para el Ejecutivo, o sea, para la administración, es muy distinto que la persona riegue paltos a que si al titular del derecho, que también es riego, riegue almendros. Si riega almendros, no, estoy tratando de explicarlo con un sentido, hay unos usos que requieren mucha agua y su factor de uso es muy alto. Por ejemplo, las paltas utilizan la misma cantidad de agua que puede utilizar un aprovechamiento minero, 0.99. O los almendros, no sé, no sé cuál, no, los almendros estoy diciendo mal, quiero dar un ejemplo, decir... No usan la cantidad
de agua que utilizan los paltos. No, claro, el palto es... El palto absorbe el agua, Eso sería un factor de uso. No, claro. Y eso es lo que le importa a la administración. Entonces, que la solicitud tenga o no incorporado un uso, la mayoría de las veces, en cuanto a sustentabilidad hídrica, no es relevante. Lo que le importa a la Dirección General de Aguas es el factor de uso. Por tanto, si yo cambio de kiwi a palto, se me va a producir un enorme cambio. Por eso voy que para el Ejecutivo no es relevante establecer un uso o prohibir un cambio de uso. Esa fue una indicación que incorporaron los diputados de la Cámara, ¿cierto? Y eso no se ha tocado, es una disposición incorporada por ustedes, no por el Ejecutivo. Solo que lo que quisiera aclarar. ¿En qué? Gracias. Pero, por ejemplo, para nosotros sí es relevante cuando, y que fue parte del espíritu de las indicaciones en esa oportunidad, cuando llega un titular, una persona X, y solicita a título gratuito acciones de agua para sus derechos de agua. Claro, ustedes no le preguntan, pero es un agricultor y luego no riega nada y lo vende a la minera. Entonces eso sí para nosotros era relevante. Por supuesto, nosotros acogemos su inquietud, pero nosotros explicamos también cómo funciona la realidad hídrica, cómo opera, ¿cierto?, la Dirección General de Aguas, que no es un código por usos productivos, sino que es un código para otorgar un derecho de aprovechamiento, y que las distinciones que se han podido hacer son para los usos, por ejemplo, no extractivo de las aguas, ¿cierto?, protegiendo esos usos, desgravándolos, que también fue una indicación por parte del Ejecutivo, desgravar aquellos usos que tuvieran un efecto ambiental, es decir, no extraer las aguas para dejarlas correr y propiciar así un medio ambiente. Pero el Código de Agua, la legislación de aguas, no es un código sectorial, es un código que atañe a todos los usos. Sin embargo, igual se acogió y se votó y se aprobó esa norma y el Ejecutivo no ha presentado indicaciones sobre la misma, al contrario, la ha reconocido, no sé cómo se llama, lo ha reconocido de que se haya incorporado esa indicación y no se está tocando en el Senado esa indicación. Ahora, lo que sí les comento, que lo comentamos ayer en el Senado, en ambas comisiones, es que esa distinción no tiene un efecto práctico claro o evidente para la Dirección General de Agua. Eso es lo que quería explicitar, pero no se ha tocado esa indicación. Ahora sí, los nuevos derechos que se otorguen, ¿qué es lo que se protege? Que aquellos derechos que se otorguen para el consumo humano y el saneamiento no puedan cambiar de uso. Ese es el derecho que antes yo les señalaba, que nace vestido, ¿cierto? Y no se puede cambiar el abrigo, no puede hacerlo, porque es un derecho que tiene un fin y que está protegido, ¿cierto? Porque es un derecho esencial para la vida. Pero nosotros como legislación de agua no podemos ir distinguiendo como un código productivo. Eso es lo que queríamos señalar, aun cuando sí se reconoce y se recogió esa indicación. Pero en la práctica puede llevar a una tergiversación más grande. Muchas veces un uso para riego puede ser incluso más pernicioso que un uso para la minería. La minería muchas veces reutiliza sus aguas más veces, 7 u 8 u 11 veces. Entonces, no necesariamente un uso va a ser... Sí. Un uso productivo va a ser más pernicioso que otro. Eso es todo lo que quería... Esa característica de ponerle una valoración al claro, pero eso es lo que atañe a nosotros. Claro, pero es que ese es el punto. Entonces, se recogió esa indicación, está, y cuando una persona cambia de uso sin informar a la Dirección General de Aguas va a ser multada. Pero eso, ¿de qué nos sirve a nosotros? Para poder llevar una estadística de uso. Pero para cuidar la sustentabilidad. Y otro punto que es muy importante señalar, hoy día nos encontramos con un fuerte cambio climático, o sea, que ha tenido efecto, no es que el cambio climático sea de hoy, sino que muchas veces un agricultor, por ejemplo, por medio del cambio de uso, por el cambio de su uso, puede mejorar incluso los efectos nocivos del cambio climático o darle un uso mucho más efectivo a su derecho. Es decir, un agricultor que no utilice sus aguas en invierno porque no riega en invierno, puede destinarla, ¿cierto?, a una mini hidro y producir energía.
Cambia la frecuencia, exactamente. Pero esa frecuencia que cambia muchas veces puede dejar que el agua se pierda ineficientemente y este agricultor le puede dar un uso por medio de una mini hidro, lo cual para nosotros eso es un uso efectivo y responde mejor a los intereses que pueda tener, ¿cierto? Y también en otro caso se puede dar que una persona decida que regar es mucho más nocivo porque el agua la riega entera o no tenga el dinero suficiente para hacer eso y puede arrendar su derecho y darle otro uso. Y eso puede ser también más eficiente. O cambiar, ¿cierto?, de una plantación a otra. O sea, a veces dejar este mecanismo del uso entregado al usuario puede contribuir también a mitigar, ¿cierto?, o a atenuar los efectos nocivos del cambio climático. Las personas se pueden adaptar también a ello. Por tanto, vuelvo a decirlo, o sea, el uso no es el relevante para la administración, sino el factor de uso. Eso es lo primordial y relevante para cuidar un acuífero y para cuidar, ¿cierto?, toda la sustentabilidad de una cuenca. Gracias, señor. Entonces, ¿le van a borrar o le van a hacer? Contestando la pregunta de la diputada Proboste, el Ejecutivo no presentó indicación para borrar esa indicación. ¿Ya? El Ejecutivo no es perverso. Bueno, Entonces, termina tal como lo aprobamos. no, Esa porque frase, después vienen... aprovechar el recurso hídrico en los términos contenidos de la solicitud del derecho. No, lo que estaba señalando es que se reconocen esos usos distintos que ustedes aprobaron, que cuando había cambio de uso, ese uso debía ser informado a la administración so pena de multa. Eso se aprobó. Y esta otra, el Ejecutivo no es partidario de ello, pero no se ha sometido a votación. Por lo tanto, no sabemos en qué va a terminar esa... O sea, hay varias indicaciones del Ejecutivo que no se han votado. en contra de lo que nosotros mismos resolvimos acá. O sea que... Ya vimos varias. Sí, y que todavía no las han sometido a votación, por eso la Tatiana no las ha expuesto, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el sexto se está... ¿El Ejecutivo presentó alguna indicación? Sí, varias para más. borrarnos esta parte? Sí. No, pero, No, si la- pero tiene varias partes que nos borran todo el literal B, el B, bueno, ahí, pero eso lo vamos a ver. Yo lo que sugiero es que tengamos una sesión en donde a lo mejor nosotros vengamos un poco más preparados también, no solamente con la votación que se está haciendo, sino que con las indicaciones que está haciendo el Ejecutivo, ¿no? Respecto de qué es lo que borró el Ejecutivo de lo que trabajó con nosotros en esta Cámara, porque aquí de alguna manera nosotros no trabajamos este proyecto con los senadores, por lo tanto es esperable que los senadores hagan todas las indicaciones que ellos estimen crean pertinente. necesarias, pero lo que a mí me parece muy raro, y yo se lo planteaba a la Tatiana, por ejemplo en el tema concesiones, que la cambian por derecho, ¿ya? Derechos de aprovechamiento. Cambian la palabra. Claro. derecho Entonces, de aprovechamiento. yo creo que es importante saber todo lo que se trabajó acá en esta comisión con el Ejecutivo, y que el Ejecutivo, habiendo trabajado ese tema con nosotros, después los modificó en el Senado, ¿ya? Eso a mí me interesa mucho tenerlo a la vista y que lo podemos a lo mejor trabajar en una próxima sesión. Yo no tengo problema en volver a Sí. explicar todas las modificaciones como lo hice anteriormente. No, Sí. porque esas son aguas reservadas. Las concesiones de aguas reservadas, que cambiaron concesiones por derechos. Que explicaba anteriormente que Sí, la concesión... estuvo como 3 horas explicando la Tatiana. Si quieren lo vuelvo a explicar, no tengo ningún problema. Ninguno. Yo voy a llegar a verte después en la... No sé. Ya, Y lo que quieran, Sí. bueno, estamos a su disposición. Lo que queremos es que salga rápido y que salga como... Yo también espero lo mismo, pero lamentablemente, y no por espíritu del Ejecutivo, sino de otros sectores, se ha ido retrasando este Sí, proyecto. pero Va además muy hay- lento. Tatiana, de todas diputada maneras Proboste. hay cambios que ha hecho el Ejecutivo que van en sentido absolutamente contrario a lo que nosotros aprobamos acá. Quisiera aclarar, porque no es la opinión del Ejecutivo esa, y En el fondo lo que quisiéramos, yo creo, es que el Ejecutivo respaldara y apoyara y defendiera en el Senado los acuerdos que aquí se tomaron, Sí. porque fueron concordados durante la... Bueno, es que luego de esta comisión vino otra comisión, que es la Comisión de Agricultura, y luego vino otra comisión, que fue la Comisión de Hacienda, Son de más y de la sala, Hasta la sala no de la hacemos sala, responsable. perfecto, y de la sala en adelante acabo de explicar los cambios, y creo que la exposición fue bastante clara,
como para decir que no se han alterado las bases esenciales y hemos respaldado que nuestro proyecto, o sea, el proyecto vuestro que fue indicado por nosotros, es el que incorpora, ¿cierto?, las causales de caducidad y de extinción, y los ajustes que han tenido que hacerse se han hecho en relación a la legislación vigente. Muchas gracias. Me retiro. Ya. Bueno, te agradecemos mucho, Tatiana, la exposición. Vamos Espero a estar que haya atentos. sido clarificadora. y no- Muy clarificadora, sabemos Espero. exactamente en qué está el Ejecutivo. Qué bueno, señora presidenta. Así que sin otro tema que tratar, se levanta la sesión.